¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con mis compañeros Rafael García Villegas, Guamantzin Rodríguez, por allá, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana, iniciando la semana con mucha información. Y terminando el mes. Terminando el mes. Un binomio interesante. Güema, Laura, amigos del auditorio, muy buenas noches. Así es, ¿qué tal, Rafael, Laura, amigos? Vamos a comenzar con esto que tenemos detrás de nosotros porque tiene que ver con una conmemoración que este fin de semana llenó de mucha alegría y de mucho festejo este especial Palacio de Bellas Artes, el Coloso de Mármol, donde se dan cita desde hace 85 años lo más variado de la expresión artística de nuestra cultura y de nuestro país. Con una historia fascinante, no solo por lo que ha visto desfilar en su escenario tan imponente que ahí vemos con este mural, bellísimo telón hecho de cristales, y que también nos lleva a remontar y a retomar la historia de cómo se construyó y todos los estilos arquitectónicos que confluyen en un lugar tan emblemático como lo es el Palacio de Bellas Artes, que si bien se inaugura hace 85 años, su historia de construcción nos remonta inclusive a más de un siglo en el pasado. Tantos artistas que han contribuido con sus murales, con su arte, mencionabas a Dr. Atl, en fin, ahí vemos yo creo que un resumen de una parte muy importante de nuestra historia. Así que bueno, pues conviene tenerlo muy presente en el exterior, pero no solamente en el interior, sino también en el exterior. Y como dato interesante ahora que estabas mencionando a los pintores, dado que ahí están los muralistas mexicanos, pues hubo un personaje que estuvo a punto de pintar, pero siempre por una u otra causa nunca se pudo llevar a cabo y es nada más y nada menos que el desaparecido maestro Francisco Toledo. Está la reflexión, y son varios museos en uno, porque está el Museo de Arquitectura en el tercer piso, está por supuesto el Museo del Palacio de Bellas Artes, y además está la oferta artístico-cultural que ofrece en su sala principal. Y a propósito, ya que estamos visitando a 85 años este recinto, tenemos 10 pases dobles para que vayan a ver la Fanchula del West mañana a las 8 de la noche. Así celebran los 85 años del Palacio de Bellas Artes y disfrutan una obra muy atractiva del gran Giacomo Puccini. Noticias22@canal22.org.mx. Las primeras 10 personas por este mismo medio serán informados que asisten mañana a la función de la Fanchula del West. Y aprovechenlo porque nosotros no podemos, vamos a estar aquí. No podemos, y de verdad, bueno, pues ya es la última oportunidad porque es mañana. Así que bueno, a escribir rápidamente a este correo electrónico y nos vamos a la primera nota que les hemos preparado, que es un nuevo espacio en un sitio que ya en otros momentos les hemos presentado y que ahora se convierte en un museo. Vamos a conocerlo. Este inmueble de Avenida Hidalgo, en el centro histórico de la Ciudad de México, sirvió en el siglo XVIII como punto de descanso para los agustinos recoletos en camino de misión a las Filipinas. Originalmente, era un inmueble que se extendía desde la Plaza de la Santa Veracruz hasta la iglesia de San Hipólito, en el cruce con Avenida Reforma. Posteriormente, fue remozado y convertido en hotel y ahora, luego de un proceso de restauración y adaptación, albergará al Museo Caluz. La sala de museos debe de tener el equipamiento necesario para que esté bien conservada en condiciones de conservación y de climatización perfectas, de forma que la obra no sufra ningún deterioro o ninguna transformación. Y después pues tiene que tener la iluminación adecuada y las condiciones de seguridad. Todo esto, todas estas instalaciones de equipamiento ya está incorporado a esta nueva remodelación. A este inmueble se añade el edificio contiguo de Avenida Hidalgo 81, que se sumará a la nueva infraestructura. El recinto nace cobijado por una colección que actualmente reúne alrededor de 1.500 diferentes piezas del siglo XIX y principios del XX principalmente. El espacio fue adquirido por un empresario de forma privada para poner aquí su colección. Y este empresario ha hecho esta colección que a lo largo de los años ya ahora es una colección importante, que tiene un peso muy especial, sobre todo del siglo XIX y XX, de arte mexicano. Y él fue el que decidió socializarla con el público de México y no mantenerla solamente como su colección privada. Las aristas de este museo también se extienden hacia la comunidad que lo albergará. Vamos a abrir el museo, por supuesto, con el afán de trabajar con la comunidad, pero también de lograr que el museo y que la comunidad se integre al resto de la ciudad, se integre a la Alameda, de forma que todo esto sea ya un conjunto cultural
que todos podamos disfrutar. Estuvimos trabajando muy de la mano del INAH porque nos parece absolutamente necesario, ¿no? Es una especie de arqueología urbana lo que hemos estado haciendo con este proyecto. Y bueno, qué mejor que trabajar con los arqueólogos de México, que es el INAH. Se estima que el nuevo Museo Caluz sea inaugurado aproximadamente el mes de marzo de 2020. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya lo iremos a visitar. Así es, un espacio muy bello que se encuentra también en una zona fabulosa. Estábamos hablando del Palacio de Bellas Artes y ahí podemos tener un recorrido maravilloso, ¿no? De estos museos del Palacio de Bellas Artes al Museo de la Estampa, al Museo Franz Mayer y este nuevo espacio. Ahí está todo el fin de semana para divertirse en el ocio, en ese buen ocio. Y un paréntesis. En el restaurante que había antes en el hotel se comía muy bien. Habrá que hacer algo al respecto. Se ponía bien ahí en las francachelas en las noches. En fin, los archivos perdidos del historiador Jesús Sotelo, recordado por sus investigaciones sobre Emiliano Zapata, salen ahora a la luz. José Sotelo Inclán fue un historiador ampliamente reconocido por el trabajo que hizo sobre Zapata. Otro personaje en el que estaba trabajando era Ignacio Manuel Altamirano, pero su repentina muerte dejó trunca y perdida una investigación de 800 páginas, hasta ahora que ha sido encontrada por Mario Casasus. El manuscrito de 800 páginas está bajo la custodia de la mejor amiga y vecina del historiador, la profesora Concepción Jiménez Alarcón. Ella trabajó con Sotelo en el Comité Editorial de las Obras Completas de Altamirano en el 84 y trabajaron en la Escuela Nacional de Profesores. Empiezo yo a acercarme a ella por su vinculación con las Obras Completas de Altamirano, pero sin saber que conservaba el tesoro póstumo del historiador. Es decir, después de la cuarta entrevista a su casa, empezó a decirme, mira, aquí en el ropero de mi casa baja este paquete, y empiezo a revisar y de inmediato me salta a la vista que eso es una biografía completamente armada. En Raíz y Razón de Altamirano, Sotelo Inclán desmitifica a Altamirano y da información sobre su vida y obra. Por ejemplo, él estudió náhuatl y no lo aprendió por ser indígena. Todos hemos visto la fotografía de Altamirano. Pues Sotelo Inclán en los primeros capítulos sostiene, él no era indígena puro. Porque en el siglo XIX, en una apología de este indigenismo mexicano, equivaldría a ser a la clásica historia de Benito Juárez, pastorcito, que andaba con el rebaño en Oaxaca y de la nada surgió. Entonces, en el siglo XIX hubo esta apología de presentar a Altamirano como un indígena que no hablaba español, hasta los 14 años, semisalvaje. Don Jesús empieza a buscar en los archivos parroquiales de Tixla y encuentra que la abuela Altamirano dice ascendencia española, y encuentra a los hermanos de Altamirano y a los sobrinos de Altamirano y los encuentra blancos y de ojos claros. Sotelo Inclán encontró poemas de Altamirano realizados en 1851. Da pruebas de que el autor de El Zarco y Clemencia vivió en Cuautla, Morelos, protegido por un hacendado, y no como se creía, que había viajado por todo el país dando funciones de teatro. Además, se dan indicios de cómo es que llegó a estudiar a la Ciudad de México. Raíz y Razón de Altamirano, de Jesús Sotelo Inclán, será puesta a disposición de manera gratuita el 3 de octubre en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Vaya, qué hallazgos tan interesantes. Siempre hay novedades cuando se trata de archivos, y estas figuras que pensábamos conocidas de pronto tienen revelaciones que nos dan nueva luz sobre acontecimientos de otros tiempos. Y sobre personajes, porque sabemos que la obra de Inclán versa sobre todo sobre Zapata y conocemos mucho del caudillo por su trabajo, pero de repente volvemos la mirada a alguien que se dedicaba al arte, a la cultura, como fue Manuel al periodismo, Altamirano, a la crónica, al periodismo, a la traducción. Y vaya sorpresas que se encuentra uno. Así es. Bueno, es un personaje enorme, hay una recomendación. Él escribió durante un año una crónica de los días de la semana que está recopilado en un viejo libro que no sé si ya ha reeditado la UNAM, muy viejo, de hace algunas cuantas décadas, pero es fascinante porque a través de estas crónicas, él hizo una crónica por cada semana durante un año. Y es fabuloso porque uno puede reconocer en esas crónicas del siglo XIX mucho de lo que hoy también nos identifica como mexicanos. Efectivamente.
Y bueno, les tenemos un comentario. A propósito de acervos. A propósito de acervos, que es importante, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México fue declarado por el Juzgado 19 de lo Familiar heredero único y universal de la sucesión de los bienes de Mary Jo Tramini, viuda de Octavio Paz. De este modo se busca asegurar los mecanismos necesarios para la conservación, promoción y difusión de la obra del Premio Nobel mexicano. Él recibió este reconocimiento en 1990. En los próximos días se designará a la persona que fungirá como albacea, ya que el DIF de la Ciudad de México es una persona moral y por supuesto en alguien tiene que recaer esta responsabilidad de asegurar y ver dónde se resguarda todo este patrimonio que es declarado, que fue declarado también patrimonio nacional, que perteneció en su momento a Octavio Paz. Y que bueno, pues el heredero a su vez de su abuelo, son 3 generaciones de patrimonio, aunque desde luego hubo el muy desafortunado incendio que le robó parte de este acervo, pero se conservó muchísimo, ¿no? Y en lo que, bueno, precisamente ahora es la Fonoteca Nacional. Ya veremos, le daremos seguimiento, por supuesto, a esta información. Bueno, ahora vamos con más información que tiene que ver con el Festival Internacional Cervantino, que estamos prácticamente a casi una semana de que comience, de este miércoles en 8. Y va a recorrer varios estados de la República, como ha sido costumbre, y Tlaxcala no será la excepción a partir del 14 de octubre. Vamos allá. Con el propósito de extender el circuito cervantino e impulsar la formación de nuevos públicos, en el estado de Tlaxcala se presentarán 8 agrupaciones que forman parte del programa de la Fiesta del Espíritu. La programación que se presenta en Tlaxcala inicia el 14 de octubre con la presentación del Cachaturan Trío, que es un trío de Armenia, que abre estas presentaciones en el Teatro Xicoténcatl. Sigue Deepak Pandit, que es un grupo de la India que fusiona música tradicional con jazz y blues y es uno de los violinistas más reconocidos de este momento en la India. Viene una de las bailadoras y coreógrafas flamencas más importantes vivas en España, que es Sara Varas. Sara Varas presentará su espectáculo en una de las construcciones emblemáticas patrimoniales que es la Plaza de Toros de Tlaxcala. Vincent Lemert con Cantares Mexicanos. Este es un compositor, intérprete y arreglista francés que incluso cantará piezas en náhuatl. Esto se va a presentar en el Teatro Xicoténcatl. Y cerramos con el dueto Bartosz Glowacki y Andrei Lebedev en el Teatro Xicoténcatl. Es parte de la programación. En este espacio se presentará el ballet folclórico de Amalia Hernández, el Ballet de México, que es importante como una de las manifestaciones de danza tradicional, aprovechando ya este escenario de la Plaza de Toros, pues estarán presentes. Todos los espectáculos que se presenten del Cervantino en Tlaxcala se presentarán de manera gratuita. Esto es un esfuerzo singular que hacemos desde el gobierno federal para darle acceso a la gente de Tlaxcala a este gran festival que hoy está cumpliendo 47 años. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y esto es solamente una parte de lo que el circuito cervantino se extiende. Así es, va a estar por todos lados, así que estén muy atentos a las fechas. Gran parte de todos los artistas que van a darse cita en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato estarán presentándose en diferentes festivales y en diversos foros del país, así que no se lo pueden perder. Atención, Poza Rica, San Luis, Zacatecas, Efig Maya, en fin, mucha actividad. Nos van a traer de arriba para abajo para que llegue y tenga eco el Festival Cervantino en la mayor parte de la República. Nos vemos a la pausa.
Este fin de semana llegó a su final la Feria del Libro Judío en el Centro Cultural Bella Época. Una de las presencias destacadas de este encuentro de letras fue la del físico argentino José Edelstein. La imaginación fue el principal recurso que utilizó Albert Einstein para realizar investigación. Fue a partir de ella que ideó sus mayores experimentos físicos. José Edelstein, quien es coautor del libro Einstein para perplejos, plantea en su publicación que el trabajo como examinador en la oficina de patentes de Berna, en la que el creador de la teoría de la relatividad laboró por más de 6 años, le permitió desarrollar los experimentos mentales que lo caracterizan. Es probable, creo yo al menos, que Einstein haya desarrollado una capacidad especial teniendo que enfrentarse a proyectos pensados por otros y que en su cabeza tuviera que imaginar cómo funcionarían para ver si eran posibles o no. De hecho, Einstein inventó luego lo que él llamó experimentos mentales, y a mí me parece que no es del todo descabellado pensar que los experimentos mentales son una continuación del trabajo que él tenía en la oficina de patentes. En cierto sentido, él fue el primer físico teórico, porque realmente lo que él hacía es tomar las teorías de la física y preguntarse por situaciones experimentales que eran imposibles en ese momento de hacer. Por ejemplo, cómo vería yo la realidad física si me moviera a velocidades cercanas a la de la luz. Por ejemplo, cómo vería en particular a la luz si yo me muevo a velocidades cercanas a la de la luz. Esa es una pregunta totalmente legítima, a pesar de que uno no puede moverse a esas velocidades, ni en ese momento ni hoy. De la mano de su colega, el físico teórico Andrés Gomberov, Edelstein propone una lectura que invita a mirar a los ojos a Albert Einstein, a descifrarlo como ser humano con errores y debilidades, misma que se complementa con los testimonios de científicos que conocieron al físico alemán de origen judío. Materia, energía, luz, espacio y tiempo son los pilares de esta publicación. Esas 5 palabras, que son conceptos tan generales, Einstein las revolucionó completamente. O sea, no son lo mismo después de Einstein que antes de Einstein. Y lo que es una forma de decir que Einstein revolucionó completamente la física. José Edelstein forma parte de los invitados de la Feria del Libro Judío que se lleva a cabo en su 3ª edición en el Centro Cultural Bella Época. Noticias 22, Karen Rivera. El físico chileno Andrés Gomberov escribió en coautoría con José Edelstein el libro Einstein para perplejos. Y bueno, vamos a compartir con ustedes una conversación con él en el encuentro de saber científico. De sonido no son ondas electromagnéticas. Estas son ondas a Andrés Gomberov, el interés por la ciencia le surgió en la infancia, a través de lecturas, pero también de televisión, de una emblemática serie que promovía la exploración del espacio. Estas influencias lo llevaron a tomar la decisión de dedicarse a la física. Gomberov estuvo presente en las actividades de la Feria Internacional del Libro Judío. Básicamente siempre me interesó la ciencia mucho desde niño y bueno, luego de muchas lecturas, de ver programas como Cosmos de Carl Sagan, me fui acercando más y más a la física, sobre todo en los últimos años del colegio, que me di cuenta que me iba bien en esos ramos, esas asignaturas, así que decidí estudiar física. Accidentalmente, a través de un conocido, llegué a hacer una reseña de un libro en una revista en Chile que tuvo éxito, por lo cual me pidieron que siguiera y así empecé cada 2 semanas a escribir en esta revista. El interés de Gomberov por la difusión no se enfocó en la exploración del espacio profundo, como en el caso de Carl Sagan, sino en una visión de lo cotidiano, de la física vista a partir de la sonrisa de una mujer, de la cerveza o incluso de un pescado. No obstante, el físico chileno, si bien reconoce los beneficios de la difusión a través de las nuevas plataformas tecnológicas, pone en el centro de esta a los contenidos. El medio es un poco secundario, creo yo. Lo importante es tener más científicos interesados en hacer esto para tener una oferta de calidad, competencia. En relación a la presencia de la ciencia en las currículas de educación básica y media, el físico destaca el valor del conocimiento y la pasión e interés que pueda despertar sobre la orientación utilitarista de la institución educativa. Está instalada la idea de que la educación es para el trabajo
Y yo creo que muy por el contrario, la educación es para el recreo. La educación no puede ser para el trabajo por muchas razones. La más importante, a un niño de 10 años no le puedes enseñar el oficio que va a realizar 20 años después. No sabemos lo que va a necesitar. Pero lo más importante es enseñarle a los niños a disfrutar el mundo, para que hagan las cosas con pasión, no importa lo que sea. Quizás ni siquiera es tan importante que haya más ciencia, pero sí que haya más música, literatura, filosofía, todas esas disciplinas que finalmente vienen de la curiosidad, de la estética y que transforman a los individuos en personas pensantes. Los átomos son tan pequeños. Noticias 22, Víctor Gaspar. Millones de veces la cabeza de este... Bueno, después de estas dos notas que la verdad nos antojan mucho acercarnos a la ciencia, a lo divertido que puede ser, en particular la física, ahora les presentamos qué están haciendo los jóvenes creadores del FONCA que comparten con el público, con todos nosotros, sus más recientes trabajos. Vamos a conocerlos. La Ciudad de México será la sede del tercer encuentro de jóvenes creadores del FONCA 2018-2019. El primero se llevó a cabo en Veracruz, el segundo en Puebla y ahora la capital del país mostrará en el Lunario, el Centro Cultural del Bosque, el Complejo Cultural Los Pinos y el antiguo Colegio de San Ildefonso los proyectos apoyados. Este es el encuentro donde se habla finalmente de cuál fue el resultado de la obra, y cuál es la proyección que puede tener el proyecto o el creador mismo. Son sesiones muy importantes que tienen un espacio asignado para ello en el Complejo Cultural Los Pinos, pero también hay una parte cultural que estamos desarrollando desde el primer encuentro que tiene que ver con el derecho de los públicos, el derecho de las audiencias y el derecho también de los propios creadores a mostrar su trabajo. El Lunario del Auditorio Nacional mostrará la parte de música, el Centro Cultural del Bosque tendrá artes escénicas y el Complejo Cultural Los Pinos ofrecerá varias actividades, mientras que en el antiguo Colegio de San Ildefonso se realizará la exposición Creación en Movimiento. La programación completa puede ser consultada en la página que aparece en pantalla. Este año participaron 203 jóvenes, no todos vienen en esta ocasión. Los encuentros primeros, los dos primeros, son encuentros, como comentó Marina, de afinar el proyecto, de comenzar la producción en un trabajo muy estrecho con los tutores en esos encuentros. Entonces permite ver el círculo completo de creación. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí están algunas de las imágenes de lo que han desarrollado estos jóvenes artistas. Y además muy importante en este tipo de encuentros del FONCA tiene que ver no solamente que haya una relación o un conocimiento o reconocimiento de los diferentes becarios, de las diferentes disciplinas, sino también estos encuentros se celebran en otras partes del país, no solamente en la Ciudad de México o en Puebla o en Tlaxcala, en muchos otros lados que también permite, lamentablemente en un país tan grande, no todo el mundo tiene la oportunidad de estar frente a esos otros universos o esos otros Méxicos que componen a este país que es verdaderamente como maravilloso, a veces también desigual. Claro. Con esta reflexión nos vamos a la pausa, no sin antes, como siempre, extenderles una invitación para que terminando este espacio sigan Debate 22 con Javier Aranda Luna. Hoy el tema, reconstruir la historia. Va a estar Humberto Musacchio con él, platicando precisamente de cómo se va ejerciendo esta labor periodística y a la vez histórica, y se va enfrentando uno con diversas verdades que a veces hacen más rico el entramado de esta construcción. Bueno. Pues, por lo pronto, una pausa. Una leyenda de la época de oro del cine mexicano, Queta Labat, cruzó el Atlántico para recibir los honores que merece una actriz con más de 160 películas en su haber. Francina Islas nos platica. Bailamos, Jorge. Al rato. Bailamos, por favor. Con la proyección de dos tipos de cuidado, la Casa de México en España rindió homenaje a Queta Labat. La nonagenaria actriz estuvo acompañada de 3 de sus hijos, autoridades, familiares y amigos. Toma, papá.
Devuélvele su anillo. Además, soy la única sobreviviente de la película. No queda ni el niño de los recados, nadie. No, pues muy emocionada, muy lindo, imagínate. Recorrer y atravesar todos los mares para venir a recibir esto. Estoy encantada. Es la primera vez que me hacen un reconocimiento fuera de mi país, entonces es algo precioso. En su discurso de agradecimiento, la actriz, que ha participado en más de 160 películas, 40 telenovelas y 6 series, destacó su relación con España, desde su abuelo alicantino hasta las enseñanzas y amistad que tuvo con grandes actores españoles exiliados en México. Yo tuve el privilegio de trabajar prácticamente con todos los cineastas y todos los actores de la llamada ahora época de oro del cine mexicano, pero también con actores y actrices tan extraordinarios como el valenciano Enrique Rambal, con quien compartí escenario en numerosas obras de teatro, con el madrileño José María Linares Rivas, otro actorazo de carácter, también con Amparo Ribelles, Sara Montiel, en fin, una pléyade de todos los actores. La incansable Queta Labat se encuentra aún inmersa en varios proyectos audiovisuales. Pues ahorita terminé La Usurpadora y estoy a punto de otros proyectos de televisión y de cine, hasta que el cuerpo aguante, y va a aguantar mucho. A lo largo de las más de 160 películas he aprendido que es cierto lo que escribió otro español del exilio, el gran historiador Emilio García Riera, que dijo con acierto que el cine es mejor que la vida. He participado en infinidad de obras de teatro, en telenovelas, he logrado como actriz todo lo que podía desear, pero me emociona todavía la llamada de un productor ofreciéndome un nuevo papel, y vivo intensamente el desafío que significa crear un nuevo personaje. Muchas gracias, de verdad, por este hermoso reconocimiento. Muchas gracias. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, pues enhorabuena a Queta Labat, que ha sido muy reconocida en México con un Ariel de Oro, también en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en los últimos años y ahora también allá en España. Y a propósito de reconocimientos, también para aquellos que ya no están entre nosotros, la Catedral del Baile abre sus puertas para evocar al gran cronista del barrio Bravo de Tepito, Armando Ramírez. Con teatro y baile le rinden homenaje en el Salón Los Ángeles al cronista de la Ciudad de México y sus barrios, Armando Ramírez. Vamos a presentar fragmentos de Noche de Califas, que fue un montaje que nosotros hicimos de 1992 a 94. Se hicieron 400 funciones en distintos teatros y un fragmento de Quinceañera, con eso hicimos 250 funciones, que presentamos también en 3 teatros y en Estados Unidos. Estuvimos en el Teatro Los Pinos en Los Ángeles. Pues un poco sobre la experiencia que tuvimos con Armando al hacer las varias novelas de él y llevarlas al teatro, ¿no? Por más de 40 años, Armando Ramírez perteneció al colectivo Tepito Arte Acá, junto a quienes luchó contra marea para promover dentro y fuera del barrio las artes plásticas, teatro y literatura, emanados desde Tepito. Un día Armando tenía un dinero guardado y me dice, vamos a hacer Los Califas, toma para hacer la preproducción. Y comenzamos a hacer la preproducción, levantamos un espectáculo con 32 actores, ¿no? 32 actores y 16 gentes de producción. Entonces, y duramos 2 años en cartelera, ¿no? Entonces, y bueno, enfrentarnos a esa realidad de que nos veían raro como gente de Tepito, gente de los barrios podía levantar una producción seria, muy de alta calidad y que la gente pagara ahí, ¿no? El evento es organizado por el IMBAL y el colectivo, a casi 3 meses del fallecimiento del también autor de la novela Chin Chin el Té por 8. Con todo este trabajo que hicimos con Armando, que bueno, pues nos deja huérfanos de su palabra, pero que no queremos que se diluya su memoria. Y bueno, pues nos vamos a estar en el Salón Los Ángeles para echarnos unos bailes a su memoria, a la memoria también de sus personajes,
de toda la obra que deja tras de sí, de todo ese mundo de cultura popular que le dio voz. La celebración será el jueves 3 de octubre a partir de las 19 horas en el Salón Los Ángeles. Noticias 22, Omar Vera. Y bueno, amigos, Rafael, estamos como en un bloque en donde hablamos de cultura popular y nuestra siguiente nota es una noticia triste, tiene que ver con ello. En efecto, la actriz Beatriz Aguirre, icono de la época de oro del cine mexicano, falleció ayer domingo a los 94 años de edad. Ella fue voz de decena de personajes, intérprete de medio centenar de películas y al menos 40 telenovelas y series. Trabajó al lado de figuras muy importantes y bueno, ahora míticas como Pedro Infante, Arturo de Córdoba y María Félix. Vaya pues un recuerdo a Beatriz Aguirre. Y como bien refieres, hablando de cultura popular y al margen, porque no queremos que esto suene, hay muchos programas de chismes, de espectáculos. Este no es el espacio para eso. No nos importan las vidas personales de nadie, sino el arte y el talento detrás de una figura, como lo fue José José, que deja el imaginario sentimental de México una profunda huella con su partida, y de eso nos platica esta noche Pablo Granados. Así es, está con Laura Barrera. Sí, efectivamente, la nave del olvido no ha partido porque José Rómulo Sosa Ortiz está, y yo creo que estará durante todavía muy buen rato en la memoria, en la educación sentimental de los mexicanos durante las últimas más de 5 décadas, 55 años de trayectoria. Pavel, muchas gracias por estar aquí. Laura, tú al escribiste contrario. un artículo muy bien informado y, como bien dice Rafael, bueno, pues alejándose de muchas especulaciones que se dan, que yo creo que la vida de un artista sí es importante en relación a lo que hace, pero a veces se desvía mucho y hay asuntos muy interesantes que me parece de lo que tú has escrito y de la trayectoria de José José, que tienen que ver con la construcción, por una parte, de esta identidad del sentimiento nacional, ¿no?, que pasa por el bolero y se va hacia la balada. ¿Cuál es esta transición? ¿Cuál es el momento musical al que llega José José y en el que se consagra? Bueno, es buena pregunta porque hay que hacer un resumen de un siglo ahorita en 3 minutos, menos, pero básicamente lo que pasa es que la emoción, el sentimiento amoroso nuestro, lo hemos, antes lo habíamos vaciado en 2 géneros, que había sido la canción ranchera, siempre autodestructiva, y el bolero, generalmente autodestructivo también, pero con mucho de cortejo, mucho de alegría también que tenía el bolero. Pero, por ejemplo, fíjate que en el caso del bolero, que después dio paso a la balada, el bolero era muy a media voz, era algo, cierta murmuración, cierta manera de murmurar, de ahí que los crooners, más al oído, como un Pedro Infante. Esto se había dado en los años 20, 30, 40, poco a poco la radio permitió que las voces fueran más bien pequeñas, chiquitas, insinuantes, ¿no? ¿Y la instrumentación, Pavel, cómo? Bueno, había sido las orquestas, las guitarras fundamentalmente, acústico. Las orquestas de baile, con influencia del jazz, eran las que tocaban esta música. Un Fernando Fernández, que tiene una voz muy bonita, pero sabía modular muy bien. Claro que tenían ahí atrás a los crooners norteamericanos, cuyo instrumento había sido la radio, ¿no? Pero fíjate que a partir de los años 60, en primer lugar lo que pasó fue la música en inglés, y frente a eso se tuvo que competir, y pues a finales de los 60 llegó la balada a nuestro país, mediados de los 60. Originalmente la balada, tal como la que conocemos, la que se dio en nuestro país, la balada es el sinónimo del rock lento. Eso es más o menos lo que cantó José José, pero a diferencia, en primer lugar, del bolero, pues eran los medios. La consagración de José José se dio en la televisión. Claro. Ese momento que no sabemos ya de memoria, que ya lo podemos hasta actuar, del Triste cantado por él en el 1970. Teatro Ferrocarrilero, todo eso, qué cara puso Angélica María, cómo se Marco escuchan Antonio Muñiz, Alberto Vázquez, el maestro Sabre Marroquín dirigiendo la orquesta, pues ahí se ve. Eso nos lo sabemos de memoria, es 1970, y es la consagración de otra manera de cantar, porque pues, es cierto que José José podía modular muy bien,
pero estas explosiones como la que estamos oyendo de la voz, estos agudos, esta manera de sostener las vocales, lo tuvo él. Ahora hay otra cosa que tiene específicamente José José, y es que el repertorio del enamoramiento mexicano empieza desde el momento en que uno ve a otra persona, pasaste a mi lado con cruel indiferencia, claro. Todo eso, el cortejo, el amor, la reconciliación, todo. Pero no, todo eso no es el mundo de José José. El mundo de José José es cuando ya todo eso pasó, ya te enamoraste, ya cortejaste. Ya te dejaron. Ya fracasaste. Y en ese momento... Es un héroe trágico, ay, ¿no? sí. En sus canciones él normalmente, ¿no? Es me dejaste, Pues me sí. maltrataste, me abandonaste, me recordarás tal vez, pero sí hay una... Es el momento en que uno fracasa. Ajá. Es el fracaso del amor. Y me basta, con un poco de tu amor me basta. Sí. Todo ese tipo de frases que tiene él es cuando ya te Volcán dejaste llenar, apagado. volcán apagado. Que fíjate que de todas las canciones, él decía, que eso me llama mucho la atención, que su repertorio, todo era autobiográfico. Y que la única canción que él no reconocía como autobiográfica, lo dice en sus memorias, es Volcán. Me llama la atención porque estaba dispuesto, no era un volcán apagado, estaba dispuesto a seguir sufriendo. Pero ahorita que tú dices que, bueno, volver a fracasar y eso, el papel que tiene la vida es curioso porque él fue al psicoanálisis, él fue a Alcohólicos Anónimos, y una de las cosas que se piden a Alcohólicos Anónimos, hay que seguir unos pasos. Y tengo entendido que el paso número 4, el cuarto paso es repasar tu vida y escribir y contar tu vida. Él hace unos 10 años, un poco más, en 2008, publicó un libro que se llama Esta es mi vida, que no es nada más, no es la vida de un actor, no es la vida de un cantante, no es eso, es mucho más. Uno de pronto como lector se queda muy perplejo de saber que hay un hombre que llegó hasta las entrañas a raspar el espíritu para entregar lo más íntimo. De pronto es un poco incómodo, porque José José no te entrega lo que esperas de un cantante de baladas, te entrega a un ser humano ahí pues muy palpitante, y eso se agradece porque yo creo que ni siquiera un escritor puede lograr eso. Se lo editó uno de los editores que yo considero de los mejores que hay, Cristóbal Pera, que además fue quien le hizo, él creo que fue el editor de las Memorias de García Márquez, un hombre que ha sido un editor de muchos muy buenos libros. Él estuvo trabajándolo con José José y yo creo que en un momento de arranque dijo, bueno, esta es mi vida, y nos entregó un libro en el que te das cuenta, primero, que estuvo en el psicoanálisis, estuvo en Alcohólicos Anónimos, de tal manera que él, pues yo creo que muy inteligentemente juntó vida y obra, y te das cuenta que él recibió pues la voz. Ese fue el don de la vida. Eso le entregaron las hadas, como dicen, Claro. que las hadas te entregan en el nacimiento tus dones, porque las hadas son el destino. A él le entregaron esa voz, pero la heredó de su padre. De algún modo, esa educación, su padre fue uno de los grandes intérpretes de ópera, uno de los mejores. Cuando le decían, tú que eres de don José Sosa, el cantante, mi padre, el mejor cantante. Él vivía un poco con esa idea de que su papá era el gran cantante. Él no se la creía tanto, ¿no? Y él se decantó desde luego por Pepe Jara, después fue guiado mucho por Armando Manzanero, por Rubén Fuentes, hacia la música, lo que llamamos música popular y no la ópera. Quizá él no se la creía tanto. Y tiene dos medios hermanos que son expertos en ópera, Octavio y Héctor, pero José José, pues la música popular, porque se dejó llevar por la bohemia, por la noche. Tienes toda la razón. Pepe Jara es a quien uno inmediatamente ve atrás de José José, y Álvaro Carrillo. Pero hay otro cantante menos conocido aquí en México, Johnny Mathis, un crooner. Un crooner, pero escuchándolo te das cuenta que sí tiene un poco la intención, pero Johnny Mathis tiene la voz más dulce. Hay mucha dulzura en la voz que José José no tiene. Hay algo más áspero en la manera de cantar de José José. José José empieza de una forma muy a media voz, como un recitativo de la ópera, y después hace unos ataques con la voz muy estremecedores. Y el manejo de la colocación de la voz y el aire también, como
una condición física, me imagino, muy... Yo creo que sí. Y un entrenamiento también, porque no creo que cualquiera pudiera hacer eso. Bueno, nos dicen que nos despidamos en unos cuantos segundos. Vamos a seguir recordando. Va a quedar, digamos, están los discos, está esos... Hay discos sí, en la tiene un fonoteca. lugar, Ay, bueno, naturalmente. Sí tendrá un lugar... no nada más como cantante, ya es una figura... Como personaje. Es un personaje de nuestra vida cultural. Ya... lo hemos llorado colectivamente, ya lo consagraron en la colonia Clavería. Ha sido muy emocionante. Yo creo que él estaría muy contento de saber cómo ha calado en la gente. No sabemos sin saber sus canciones porque no hemos estudiado el repertorio de José José y te aseguro Todos que si nos lo ponen, no claro, lo sabemos. Por supuesto que sí. No cruzamos una materia en la escuela, pero nos la sabemos. Pero la aprobaríamos. La aprobaríamos, sin ninguna duda, ¿no, Rafa Huemansin? Por supuesto. Pregúntenos la que quieran. ¿Cuál ahorita? Por eso en el digo, corte, el artista, él se dedicaba a hacernos sentir. Esa era la finalidad. Lo que haya pasado alrededor es lo de menos. Cumplió su objetivo como artista, cantaba con un instrumento maravilloso y todos hemos brindado y llorado al ritmo con alguna de sus canciones canciones. de José José. Muchas gracias, Pavel, por estar con nosotros. Gracias, al contrario, Laura. Y aprovechando que vamos a corte, pues un abrazo, ya lo mencionaste, Pavel, un abrazo grande a Octavio Sosa, que él está trabajando en la ópera y que, bueno, siempre ha estado vinculado a la actividad artística y cultural en nuestro país. Rafael, lo vemos muchísimas veces a lo largo de que hemos hecho este trabajo aquí en Noticias 22, hermano de José José, y bueno, pues un abrazo muy atento. Querido amigo Octavio, muchas gracias por en estos momentos también abrirnos su espacio y le enviamos desde aquí un fraternal abrazo. Una pausa. Rafa, tenemos un tema que particularmente me parece muy, muy importante, dado que es una especie endémica en nuestro país del que vamos a platicar. Esta noche, lunes de reporteros, vamos con los ajolotes. Híjole, ya nos dijeron ajolotes. Bueno, ojalá tengamos algo de ellos. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Huemansin, buenas noches. Bueno, esta es una criatura endémica, ha sido también una referencia en la poesía profunda en muchos autores, en muchos escritores como Manjarrés, como Ruy Sánchez, como Verónica Volkov. Es una figura, el ajolote también, que se ha escrito sobre ella desde tiempos de la colonia. Sí, claro. Es una horrorosa criatura, un horroroso monstruo. Bueno, debes recordar la leyenda, ¿no? Del quinto sol, del dios Xolotl, ¿no? Así es. Y bueno, hay un libro que se llama Ajolateada, que es de Roger Bartra, editado por el buen Gerardo Villadenángel, en donde se reúnen muchas de estas voces. Pero más allá del mito, Oscar, ¿qué es lo que ocurre con un animal como este, que lo tenemos tan de cerca, que podría ser representativo y también a punto de desaparecer? Inclusive, bueno, el biólogo Luis Zambrano decía, bueno, a veces no entiendo qué pasa con la sociedad mexicana. Estamos hablando de un animal endémico, ¿no? Con muchas características culturales, ¿no? Biológicas, científicas, y sin embargo, a veces se nos olvida también que su hábitat es importante no solo para las guías turísticas, para la actividad turística, sino también para su hábitat, para sobrevivir este tipo de animales. Entonces, bueno, pues vamos a presentar la primera parte, que es, les voy a presentar algunas de las características del ajolote. Los ajolotes básicamente son salamandras muy especiales, porque todas las salamandras, como buenos anfibios, las hembras dejan huevos en el agua, se van desarrollando ahí y cuando se vuelven adultos salen del agua y se van a los árboles. Los ajolotes son los únicos que no hacen eso, de todas las salamandras. Los ajolotes decidieron quedarse en el agua, quedarse jóvenes para siempre, quedarse juveniles para siempre. Por eso son tan raros en su forma, porque en realidad son adultos atrapados en forma en cuerpo de juveniles, de jóvenes. Es muy importante decir que a los ajolotes no les gusta la presencia humana, ¿no? Por lo regular están escondidos, no son fáciles de encontrar tampoco. Simplemente ellos son como especies que están
acechando a las presas, entonces están inmóviles y pasan los peces o pequeños gusanos o los acosiles y los cazan, ¿no? Respiran por las branquias, respiran por la piel y respiran por los pulmones, porque al final sí desarrollan pulmones y por eso salen y boquean tantito luego. Entonces tienen 3 formas de respirar, lo cual los hace también organismos muy extraños. Se reproduce justo cuando hay mucho más frío en las aguas, entonces prende todas las hormonas en ese tiempo. Tiene estas características que también son muy famosas en términos de que es lo que más conocemos, que es la capacidad regenerativa, ¿no? La capacidad regenerativa de prácticamente cualquier parte de su cuerpo, incluyendo cerebro, incluyendo ojos, incluyendo todo lo que uno se pueda imaginar, el ajolote lo puede regenerar. Conforme va avanzando en edad, va reduciendo esas capacidades, eso también es cierto. En cautiverio puede durar 4 o 5 años, un promedio en ese sentido. Pero en vida libre, pues evidentemente hay mucho mayor competencia, ¿no? Y entonces, pues puede vivir hasta 2, 3 años, más o menos, ¿no? También se alimentan de insectos, también se alimentan incluso de hojas, son relativamente omnívoros, pero en un sistema saludable son fundamentalmente depredadores. Entonces el ajolote tuvo una gran abundancia de 2000 años para acá, hasta los 50, que es cuando los chilangos, los capitalinos, le dimos la espalda a Xochimilco, le dimos la espalda a nuestra mejor producción agrícola, que era la mejor producción agrícola a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no necesitas fertilizantes, no necesitas pesticidas, no necesitas nada, porque el sistema propio te lo da. Al darle la espalda, empezamos a urbanizar Xochimilco, empezamos a contaminar el agua de Xochimilco y empezamos a destruir toda la biodiversidad que tiene Xochimilco en términos acuáticos. Y la especie bandera, que es la especie que podríamos considerar más atractiva, se está muriendo, que es el ajolote. Había en el 2014, cuando empezó, o un poco antes, no recuerdo bien el año, pero había 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado, y en el último censo que hicimos en el 2015 o 16, hicimos el último censo en laboratorio y hay 36 por kilómetro cuadrado. Pero ellos son los depredadores punta dentro del agua. Ellos son los que se comen a los peces, que a su vez son los que se comen a los insectos, que a su vez se comen al fitoplancton, etc. Entonces, en términos ecológicos, sí son muy importantes porque hacen modificaciones. Hay modificaciones en la estructura de todo el lago si están presentes o están ausentes. Está en peligro de extinción porque su ambiente está en peligro de desaparecer. Porque en Xochimilco hay 4 grandes problemáticas. La contaminación del agua, las especies nativas, que son los peces que introdujeron para supuestamente elevar la economía de los chinamperos, la urbanización y yo digo el abandono de las tierras. Pero no podemos hacer restauración solo del animal. Podemos tenerlo en peceras, como lo estamos viendo aquí. Podríamos hacer miles de peceras y repartirlos por todos lados, y eso no es restaurarlo. Restaurar es tenerlo en su hábitat, y entonces implica restaurar el hábitat. Bueno, como vemos, la población de ajolotes en Xochimilco ha disminuido drásticamente y bueno, el Instituto de Biología ha trabajado a lo largo, en los últimos 10 años, en un proyecto que se llama Modelo Chinampa y trabajan en 3 áreas para recuperar Xochimilco. Una es limpiar el agua a través de biofiltros, la segunda es generar o regenerar la tierra para que se siembre y la tercera es que los productores puedan beneficiarse económicamente de este sistema, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el trabajo que hace el Instituto de Biología de la UNAM en Xochimilco. El modelo Chinampa Refugio es un concepto que abarca 3 dimensiones especialmente. Una, la ecosistémica, la de la biodiversidad, recuperar los lugares, la contaminación del agua, retirarla de los canales. Y 2 es la parte cultural de los sistemas chinamperos, la parte tradicional de cómo ellos sembraban. Y 3, la reactivación económica del sitio.
Este ecosistema es bastante particular. En la zona de Chinampas es, por lo menos desde hace 1000 años, una zona de producción de alimentos que ha abastecido a lo que ahora es la Ciudad de México y antes Tenochtitlán. Y bueno, en cuanto a biodiversidad, pues es también un lugar muy importante. Alberga alrededor de 200 especies de aves, algunos reptiles, mamíferos y anfibios como el ajolote, ¿no? El ajolote es como el león de la selva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el eslabón más alto. Si hay ajolotes, eso quiere decir que toda la cadena está bien. Es decir, que hay plantas acuáticas, que hay insectos, que hay peces, que hay crustáceos, que hay todo un ecosistema funcionando. El que el ajolote esté a punto de extinguirse en su hábitat natural, eso nos indica que el ecosistema está muy degradado. El hacer el zanjeado o rescatar zanjas es parte de lo que hemos hecho para que esto resurja. No había árboles, hay muchos árboles jóvenes en el contorno de los terrenos. Entonces lo que hacemos es, incluso hasta cuidamos toda la fauna, preservamos lo que hemos encontrado, árboles viejos, los hemos conservado aunque secos, porque son refugio para ardillas, para otros animalitos. Lo que hacemos es no utilizar químicos, todo lo que se ha hecho es agroecológico, utilizamos todo lo que son plantas medicinales, aromáticas para control de plagas, tratar de preparar nuestros propios abonos, nuestros propios bioles. El biol es con lo que le devolvemos la vida a la tierra. Este biol pues trabaja de forma anaeróbica, pues que es rico en bacterias y en hongos. Estas las obtenemos de suelos vírgenes. Nos vamos a la zona de Milpalta a recolectar todos estos bichos. Los inoculamos al suelo y le devolvemos la vida a la tierra. Esto hace que los nutrientes que hay en la chinampa sean disponibles para las hortalizas. Lo que hacemos es sacar todo el sedimento del fondo del canal, lo vertimos a una canoa que tenemos aquí dentro y posteriormente nos ponemos a quitarle todo lo que son varas, ramas, la basura grande que le llamamos, y la vertimos al másigo. Este es un pequeño recuadro con una altura más o menos como de 10 centímetros en las orillas para que no se nos esparza el lodo, ¿no? Entonces ahí lo vertemos. Son cuadritos de lodo que pues hacen germinar a la semilla que vas sembrando en esta parte, ¿no? Sí, lo que hacemos es poner filtros en las entradas del canal para tener mejor calidad de agua. Entonces, ya teniendo la mejor calidad, podemos introducir algunas especies endémicas de aquí de Xochimilco, como es el ajolote, el acosil, entre otras. Entonces, también esta buena calidad de agua es para tener un buen riego para nuestros cultivos y así contaminar menos. Puedes obtener hortalizas de todo tipo de especies, dependiendo de la temporada. Ahorita ya estamos entrando en la temporada otoño-invierno, es temporada de coles, de brócoli, de zanahorias, coliflores, colinabos, y bueno, es lo que son más o menos como unas 20 variedades de hortaliza por temporada, ¿no? Las flores, claro que también es algo característico. Toda esta riqueza, toda esta biodiversidad hace que sea estable, ¿no? Una chinampa. Entonces, lo que buscamos es fortalecer el proyecto también, que la sociedad, a través del consumo de estos productos, de manera directa con el productor, esté apoyando el proyecto de restauración. Yo quiero pensar que este es el futuro, una de los futuros de la ciudad, ¿no? No tiene por qué desaparecer Xochimilco. El asunto es rescatar el entorno. Si nos sigue avanzando la mancha urbana, de nada sirve rescatar o tener a la mistoma. Estamos reduciendo en su hábitat. Todo es lento, pero va a paso firme. Híjole, pues qué bonito reportaje, Oscar. Terminas con un final feliz.
aunque estamos hablando de un tema que estremece. Sí, una de las preocupaciones que tienen los biólogos es que el círculo no se cierra si la gente no se interesa en comprar las hortalizas, porque nos dicen, pasa lo mismo con los productores, se están extinguiendo porque no le encuentran el beneficio de seguir sembrando con técnicas tradicionales, ¿no? Sin embargo, bueno, los beneficios de no utilizar bioquímicos, fertilizantes, se pueden observar, es dejar vivir a esta especie, ¿no? Esta especie endémica, ¿no? Bueno, nuevas formas de imaginarnos hacia el futuro. Así es, y bueno, solo para tener en cuenta, la UNAM va a realizar el censo, ¿no? Hace censos periódicamente y el censo lo están programando para noviembre, entonces hay que estar al pendiente para ver qué resultados nos arroja este tipo de trabajos. Bueno, estamos pendientes que nos lo digas. Ojalá y en enero ya tengamos esos resultados. Gracias, Óscar. Gracias, Óscar. Preocupante, de 5 a 8 años podría desaparecer por completo esta especie que ha habitado el imaginario por tanto tiempo de México y el mundo. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias, Laura. Buenas noches, hasta mañana. Gracias.